más, hermanos, porque pues tienen sus ocupaciones, entendemos eso, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, que hemos venido a gozarnos nuevamente, gloria al Señor. Hermanos, reciban un saludo de la iglesia allá en Uriangato, donde hemos estado ya predicando por pues ya muy buen tiempo. Agradezco al Señor, nunca lo hacemos por vanagloria, siempre con toda la sencillez que nos ha caracterizado siempre, hermanos, en el servicio del Señor. Pero Dios nos ha usado para que a todos los alrededores se les esté predicando la palabra del Señor, así como también hay otros hermanos que están también haciendo ese mismo trabajo de otras iglesias. Y qué bueno, gloria al Señor. Ahí en el mero centro de Uriangato hemos hecho muchas actividades. Las autoridades han sido pues muy afines a nosotros, nos han facilitado las instalaciones allí del mero centro, y al aire libre hemos estado predicando la palabra del Señor, y agradecemos a Dios porque muchas almas han venido al conocimiento de Él. Entonces, hermanos, para nosotros debe de ser un privilegio muy grande, como lo es ahorita que estoy ocupando este lugar. Gloria al Señor, yo me gozo en Dios porque, como decía nuestro hermano Sergio, yo no pensaba por ningún lado me pasaba estar aquí con ustedes, hermanos, pero mire lo que hace Dios. Entonces, como les decía, pues allá estuvimos con los hermanos de Haití, conociendo a los morenitos, allá los hermanos morenitos, ¿verdad? Que hablan otro idioma, y yo me gozo por nuestro hermano americano que está aquí, ¿verdad? Que él viene a escuchar la palabra del Señor. Yo no entendía el lenguaje de allá de los hermanos porque hablan el criol, que no es, o sea, es medio francés, pero con su dialecto de ellos, pues yo no les entendía, hermanos. Pero como dice nuestro hermano, decía en la mañana, el Espíritu Santo de Dios nos da el entendimiento para poner su palabra, para poner su presencia, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Y gracias a Dios por nuestro hermano, que él viene a gozarse juntamente aquí con nosotros, ¿verdad que sí, hermanos? Bendito sea el Señor. Y bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios, y les invito a que juntos estemos abriendo dos pasajes en dos libros. El primero sería en Hechos capítulo 2, verso 38. Algunos hasta de memoria ya creo que ya lo sabemos, ¿verdad? Pero vamos a leer este pasaje. Mientras usted lo busca, quisiera hacer una pregunta, hermanos. A ver, si ustedes me permiten, gloria al Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido el bautismo con el Espíritu Santo? A ver, levanten su mano derecha. Ajá. Gracias, hermanos. Ahora, la siguiente pregunta: ¿cuántos de los que están aquí han hablado en otras lenguas, aunque sea una sola vez? Bueno, gracias, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, vamos a considerar este pasaje de las Sagradas Escrituras. Tengo un problema en mi garganta, pero vamos a orar para que Dios se encargue. Ahí en Hechos 2:38, ¿ya lo tiene, hermanos? Vamos a leerlo unidos. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora vamos a abrir la Biblia allá en Ezequiel capítulo 47, en su versículo 3. Profeta Ezequiel capítulo 47, verso 3. Dicen amén. Gloria a Dios. Vamos a leer este versículo. Dice así, Ezequiel capítulo 47, verso 3: y salió el varón que hacía
hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Oremos al Señor. Padre bendito, en esta hora tú has puesto mi corazón, me has inquietado, Señor, que hable sobre este tema, mi Padre bendito, Señor. Y aquí estamos en esta hora cumpliendo, Señor, como tú así lo pusiste. Te pido la bendición para tus hijos, para el pueblo. Tú quieres una iglesia preparada en estos últimos tiempos, mi Señor. Tú lo hiciste con aquellos, Padre mío, que tú escogiste en el principio. Dios del cielo, tú les encargaste, Señor, y ellos obedecieron, ellos se prestaron, y ahí estuvo, Dios mío, su mano poderosa obrando, Señor, porque tú tenías una misión. Tú tenías, Dios mío, Padre, una tarea para cada uno de ellos, como lo tienes en esta hora, en estos tiempos, Señor. Oh Padre bendito, porque apremia todo ello, Señor. Son los últimos tiempos y tu iglesia necesita estar preparada. Ponga la palabra precisa en mis labios, Señor. Abra mi mente, mi corazón, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias. Aleluya. Puede ocupar su lugar, hermanos. Aleluya. Y hoy voy a hablar, hermanos, precisamente sobre este tema, usando estos versículos como base. Primeramente, hermanos, quisiera profundizar un poco, gloria al Señor, en que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. O sea, Dios, hermanos, nos hizo, somos seres tripartitos, porque tenemos un cuerpo físico, porque tenemos una alma y porque tenemos un espíritu. Así es todo el hombre. El ser humano así lo hizo Dios. Pero aparte de ello, hermanos, porque usted sabe, el espíritu que tenemos, aun cuando no éramos cristianos, era un medio que Dios usaba para podernos hablar, ¿verdad? Para poder tratar con el ser humano de muchas formas. Usted dirá, bueno, y la gente que no conoce a Cristo, ¿Dios les hablará? Sí, Dios les habla, porque ellos tienen precisamente ese espíritu que Dios ha puesto. Por eso dice la palabra del Señor que cuando el hombre muere, el espíritu que hay en él vuelve a Dios, quien fue el que lo dio. Pero, hermanos, aparte de todo ello, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el paraíso, los puso en el huerto del Edén, Dios se comunicaba con ellos, Dios trataba con ellos, Dios se movía en la vida de ellos, pero a través, hermano, precisamente del espíritu que había Dios puesto en el ser humano. Amén, hermanos. Aparte de ello, la palabra del Señor nos dice que, hermano, ese espíritu que hay en nosotros necesita, hermanos, algo más. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre falló, el espíritu de Dios también, hermanos, fue quitado. No el espíritu del hombre, sino el espíritu de Dios. Amén, hermanos. Y a partir de ahí, solamente algunas personas Dios daba de su Santo Espíritu para moverse en la vida de sus siervos, como fue en el caso de los sacerdotes, cuando Dios escoge al pueblo de Israel, como es el caso de los profetas, como es el caso, hermanos, de todos los que Dios escogía para un ministerio. Pero, hermanos, solo era temporal, no era una permanencia que estuviera ahí, hermanos,
total, que estuviera permanente. Por eso es que dice la palabra del Señor en el libro de Joel, que habría un día en el cual Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Amén, hermanos. O sea, aparte del Espíritu con el cual Dios nos hizo, Dios pondría, hermanos, su Santo Espíritu en nosotros. Y esto sucedió cuando las personas, hermano, en este periodo han aceptado o hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. En ese momento, cuando usted acepta a Jesús como su Salvador personal, en ese momento el Espíritu de Dios viene a nosotros y hace morada en nosotros. La palabra del Señor dice que nosotros venimos entonces a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Porque el Espíritu de Dios ya mora en nosotros, está en nosotros de una manera permanente. ¿Cuánto lo creen? Pero, hermanos, aparte de ello, existe, hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo, que es otra bendición aparte que Dios tiene para nosotros los creyentes. Es así como el Señor les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran embestidos, hasta que fueran llenos de esa llenura, hermanos, de ese bautismo. Se le llama bautismo porque es una llenura que Dios, hermanos, pone en nosotros los creyentes. Dicen amén. Gloria al Señor. Y entonces, hermano, esto viene a suceder. El Señor le dijo que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la venida del Espíritu Santo. Y los discípulos obedecieron, hermano, fueron al aposento alto y allá estuvieron, hermanos, ¿cuántos días? 10 días estuvieron ahí preparándose, porque fue un encargo que el Señor les dio, una orden que Dios les dio. Y ahí estaban, dice que estaban unánimes orando. Mas de repente, hermanos, dice allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, hermanos, cuando ellos estaban orando, estaban buscando, estaban en oración, gloria al Señor, dice que de repente, hermanos, algo empezó a suceder en sus vidas, algo nuevo, algo diferente, una experiencia que ellos no habían tenido, gloria al Señor. Dice allí en el capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. ¿Dan gloria a Dios? Entonces, hermano, a partir de ahí, algo maravilloso empezó a suceder en la vida de los discípulos. Sus vidas cambiaron totalmente. El temeroso Pedro, los temerosos discípulos que se habían desaparecido, hermanos, cuando el Señor fue apresado, ahora habían recibido algo especial, hermano, porque el Señor les había dicho: empero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hermano, el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo es poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Es el dinamis de Dios, es la dinamita del Señor. Y ellos necesitaban esto porque, hermanos, a partir de ahí
iban a salir a diferentes lugares para compartir, para ganar almas para el reino de los cielos, para quitarle la gente a Satanás, porque Satanás había empoderado. El enemigo, hermanos, se había hecho dueño de todo. Entonces era una guerra que tenía que librarse. Y en lo espiritual, hermanos, ellos necesitaban estar preparados. Todo cristiano, a partir de ahí, es que necesitamos, hermano, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Sin ello no se puede, hermanos, hacer la obra que Dios quiere que hagamos, porque vamos a tener que librar una guerra espiritual que es terrible, hermanos, que solamente a través de lo que Dios ha dispuesto para nuestras vidas es que podremos salir adelante. Amén, hermanos. El Señor dice que nosotros tendríamos una guerra que librar contra huestes espirituales de maldad, contra esos principados, contra esos gobernadores, contra esos seres que nos odian y que tratan en todo tiempo de querernos ocasionar daño, y que ellos van a tratar de frenarnos de distintas formas. Es ahí cuando nosotros tenemos que entender, hermanos, que solamente si usted y yo nos preparamos debidamente como Dios lo ha requerido, hermanos, para que nos pongamos toda la armadura del Señor, amén, para que podamos nosotros no solamente estar protegidos contra las acechanzas del diablo, sino que también, hermano, hagamos guerra. Porque si usted no le hace la guerra al diablo, Dios de todos modos ya no la hizo. Tenemos un enemigo que no descansa, que día y noche está tratando, hermanos, de perjudicarnos, que está maquinando contra nosotros. Cuando nosotros estamos descansando, el enemigo está trabajando. Esos seres infernales están trabajando. Y ahí es a donde usted y yo, hermanos, necesitamos estarnos preparando. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Necesitamos entonces urgentemente, hermanos, que Dios ponga en nuestra vida todo y que nos equipe, que nos prepare, que nos capacite para salir adelante. Gloria al Señor, como el soldado. Yo no entendía muchas veces por qué el soldado tiene que levantarse en la madrugada, porque el soldado tiene que andar siempre corriendo, ejercitándose, hermanos, todos los días. Es para agarrar condición, para estar ejercitando sus músculos, para tener esa condición, hermanos, para que cuando se requiera que ellos vayan a alguna misión, estar preparados. Y entonces el soldado tiene que saber usar no solamente su equipo, tiene que usar su casco, tiene que usar su uniforme, tiene que usar sus botas, porque no puede ir descalzo a llevar a cabo las misiones. Tiene que saber usar sus armas, tiene que ir preparado para todo. Entonces es ahí, mis amados, donde se requiere, gloria al Señor, ese poder, esa dinamita, para que podamos nosotros estar preparados en todo tiempo. Aleluya. Alaban a Cristo. Bendito sea el Señor. Todos los que han levantado su mano, que hemos tenido esa experiencia gloriosa, sabemos de qué se trata. Recuerdo yo cuando recién convertido, a mí no me habían doctrinado, no tenía todavía el discipulado, no tenía nada, pero en la iglesia donde yo me había convertido había unas ancianitas que en cada culto ellas se gozaban y empezaban a danzar, empezaban a hablar cosas raras. Yo era nuevo en la iglesia, no sabía de qué se trataba,
pero yo veía que era algo maravilloso y sentía algo especial. Y yo decía, si esto es de Dios, si Dios tiene esto para mi vida, yo lo quiero. Y hermanos, me di a la tarea de estar preguntando, de estar indagando. Después fui ya adoctrinado y supe que esa era una bendición especial que Dios tenía para sus hijos, para los creyentes, para los que eran salvos. Y entonces, hermano, me di a la tarea de estar buscando la presencia, la llenura del Espíritu Santo de Dios. En mí no fueron 10 días, fueron 10 meses. Aleluya. Cada culto que yo venía a la iglesia, yo decía, hoy voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y habíamos ayunado, habíamos orado, nos estábamos preparando, leía la Biblia, y yo decía, hoy voy a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y nada sucedía. Pero no me desanimaba. Por el contrario, yo decía, bueno, es que Dios quiere que tratar conmigo en todas las áreas. Hay cosas que yo necesito dejar, hay cosas que necesitan cambiar en mi vida. Tengo que prepararme más, tengo que orar más, tengo que buscar más del Señor. Y quiero decirles, hermanos, que cuando menos lo pensaba, es cuando el Espíritu de Dios vino a mi vida. Había algo que en otras ocasiones ya el Señor me quería dar el bautismo del Espíritu Santo, pero como yo era muy vergonzoso, ¿verdad? Siempre me gustaba sentarme al frente. Pero cuando yo empezaba a sentir algo bonito, algo precioso, y que yo sentía la presencia del Señor, y yo decía, ¿me estará viendo alguien? Y volteaba yo, ¿verdad? Y decía, ¿alguien me estará viendo? Qué pena, qué vergüenza. Nadie se fijaba en mí. Todos estaban alabando al Señor, todos estaban en lo que estaban. Y oiga, hermano, yo decía, qué bárbaro, perdí esa bendición por esto, ¿verdad? Entonces ya no voy a hacer caso. Que Dios me llene, que Dios me sature. No importa lo que la gente diga o crea, pero yo necesito prestarme para que Dios bautice y Dios haga lo que tenga que hacer con mi vida. Y llegó el momento, hermanos, cuando de repente el Espíritu de Dios me empezó a llenar, hermanos. Mire, yo danzaba de pared a pared. Gloria a Dios. Se quitó la pena, se quitó la vergüenza, hermano. Se quitó los tabús que yo tenía, hermano. Y yo andaba danzando de pared a pared, hablando en otras lenguas. Y cuando el pastor, hermano, me llamó y me dio el teléfono y me dijo, perdón, el micrófono dice, testifica, ¿qué sentiste? Yo no pude testificar porque el Señor me volvió a tomar y volví a danzar de pared a pared. Aleluya. Mire, hermano, usted dirá, bueno, ¿cómo puedo recibir esa bendición? Muy fácil. El Señor dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre dará de su Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Lo primero que tú tienes que hacer, hermano, hermana, es pedirle a Dios que tú seas lleno con el bautismo del Espíritu Santo. Ese es lo primero. Amén. O sea, en otras palabras, tú tienes que anhelarlo, tú tienes que desearlo, tú tienes que buscarlo, tú tienes que pedirlo. Santo es el Señor. Aleluya. Es algo, hermano, que así tiene que ser, tiene que empezar ahí. Tú y yo tenemos que entender, hermano, como dijo aquí el apóstol Pedro, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
hasta nuestros días, hermano. Es la promesa. Dios tiene esta bendición para tu vida. Es algo maravilloso, gloria al Señor. Si nosotros somos pentecostales, somos pentecosteses, eso es lo que quiere decir, hermano, pentecostal, pentecostés. A diferencia de otras congregaciones, hermano, nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Oh, santo, aleluya, amén, hermano. En otras palabras, si alguien se baña solamente a gotas, porque es lo que sucede en algunas congregaciones, hermano, que nada más poquito se siente la presencia del Señor. Es poquita nada más la bendición de Dios. Se bañan a gotitas nada más. Pero nosotros los pentecosteses, hermano, nos gusta bañarnos con toda el agua, hermanos, con todo lo que, hermano, se abre a la llave, y nos gusta empaparnos, nos gusta llenarnos. Ay, Samanda, amén, hermano. Tenemos que llenarnos de esa presencia, gloria al Señor, aleluya. Oh, santo. Pero para esto, hermanos, tú tienes que prestarte. Tú tienes que, hermano, entender que nosotros somos seres creados por el Señor, y Dios ha puesto emociones en nuestra vida. Dice aquí la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, que salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Primero se llenó de las aguas hasta los tobillos. Esto yo lo figuraría así, hermano, que lo primero que tú tienes que hacer es empezar a emocionarte. Amén, hermano. Lo primero es que empieces a emocionarte, aleluya. Aprendamos a prestar nuestras emociones a Dios, hermano. Eso no es malo. Es bueno para nosotros los cristianos. ¿Y cómo empezaría la emoción? Cuando usted, hermano, porque el diablo, hermano, es muy astuto. El diablo quiere una iglesia calladita. Calladita, no se oye nada. Se oye hasta el mover, el aletear de una mosca. Todos calladitos. Cuando, hermanos, tú empieces a aprender a decir, hermano, un gloria a Dios, a decir un amén, a palmear tus manos, a prestarte gloria al Señor, que empieces a emocionarte. Oh, mi amado, qué hermoso. Amén. Ya empiezas a emocionarte, ya empieza allí a ver algo, siquiera ruido. Aleluya. Santo es el Señor. Hermano, emocionate. La iglesia, hermano, mire, cuando la iglesia recibe palabra de Dios, cuando la iglesia, hermanos, es bendecida con la palabra, con las alabanzas, hermano, con todo, tiene que emocionarse y decir gloria a Dios, aleluya. No le hace que el diablo se enoje. Amén, hermano. No le hace, hermano, que lo critiquen y digan: es que tú eres muy ruidoso, es que tú gritas mucho. No le hace. Pero te estás prestando para pasar al siguiente nivel. Dice la palabra del Señor que cuando las aguas llegaron hasta los tobillos, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Amén, hermano. Pasas al otro nivel, vienes a la iglesia y alabas a Cristo, aplaudes, glorificas el nombre bendito del Señor. Oh, hermano, estás prestando tus emociones, pero viene algo más. Aleluya.
Santo es el Señor. Y ahí es cuando ya, hermano, empieza la bendición de Dios. Primero eres tú el que te vas a emocionar, y después viene la bendición, hermano, algo que va a empezar a suceder. Entonces, hermano, esa es la diferencia. Nosotros los pentecostales, hermano, tenemos nosotros que prestarnos para que venga todo eso. Entonces ya está ahí la bendición. Pero, hermano, no nos vamos a quedar solamente ahí. Amén, hermano. Hay algo más. Mire, yo le voy a decir una cosa. La Biblia dice que el Señor no da su espíritu por medida. Aleluya. ¿Usted entiende eso, hermanos? Dios no da su espíritu por medida. O sea, no hay un nivel donde dice hasta aquí. Sino que, hermano, si tú te prestas y tú le buscas, y hermano, y ahí estás tú alabando y glorificando al Señor, ya aprendiste a decir un gloria a Dios, un amén, ya empezaste a exaltar y a glorificar el nombre del Señor, hermano, con toda libertad. Entonces Dios empieza a moverse. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice la palabra del Señor que allá en el cielo aquellos seres, día y noche, están exaltando al Señor. Están diciendo gloria a Dios, aleluya. Están glorificando a su Señor. Y aquí en la tierra, tú y yo tenemos que glorificar a Dios. Amén, hermano. Es tan importante. Dice, midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. Ya no era a los tobillos solamente, ya no era a las rodillas solamente, ahora era sobre los lomos. Amén, hermanos. Sobre las espaldas se estaba llenando, hermanos. Y así sucede, así pasa. Tú vienes a llenarte de la presencia del Señor. Tú vienes, hermano, a estar en comunión con Dios. Y mira qué precioso. Muchas de las iglesias hoy en día, para llenar ese vacío de la presencia del Espíritu Santo, por eso es que muchas iglesias tienen shows. Hay gente danzando, hay panderistas, hay danzantes que primero tienen que aprender sus danzas y hacen un show muy espectacular, porque ya no se mueve el Espíritu Santo de Dios ahí. Están muertos, están secos, están vacíos, y ya no se mueve el Espíritu Santo de Dios ahí. Por eso es que ellos tienen que darles algo a la gente y hacen un show. ¿Sí me entiende, hermanos? Pero cuando está el Espíritu Santo de Dios, cuando está la presencia del Señor, mire, hermano, yo soy un pastor muy exigente, hermanos. Así me ha enseñado Dios. Y yo le digo a los músicos, le digo a los hermanos, a ver cómo le haces, hermano, cómo le vas a hacer, hermanita. Pero en cada culto se tiene que dejar sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero, hermano, yo no sé nada. Tú tienes que ayunar, tú tienes que orar, tú tienes que clamar, que gemir, que pedirle a Dios. Pero aquí se tiene que sentir la presencia del Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Y mira, hermano, los hermanos han entendido, gloria al Señor, que cada culto, si en el culto no se sintió la presencia del Señor, hermano, que haya habido lo que haya habido, eso no sirvió. Puede haber muchos talentos, muchas capacidades, pero lo importante, hermano, es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Aleluya, gloria al Señor.
Entonces dice, hermano, que cuando él se mete y ya la bendición de Dios llega hasta los lomos, es cuando Dios empieza a bendecirte, hermano. Y tú empiezas a danzar, pero en el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Es cuando, hermano, las lenguas, hermano, van a resaltar ahí el don de lenguas y todo ello. Amén, hermano. Es cuando el cristiano, hermano, empieza a saborear la bendición del Señor, hermano. Qué experiencia tan maravillosa. Dígame si no los que han recibido el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Pero eso no es todo. Dice aquí la palabra del Señor: midió otros 1000 y ya era un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Es cuando el cristiano, hermano, bendito sea el Señor, entra a esa esfera, a ese nivel en que puede estar viendo maravillas, prodigios, sanidades, en que el Espíritu Santo de Dios se empieza a mover poderosamente. Alabado sea el Señor. Tenemos que llegar a ese nivel, mi amado. Pero lo primero es lo primero. Emociónate. Di un gloria a Dios. Tú tienes que aprender a glorificar al Señor. Tú tienes que exaltar el nombre bendito de Dios, mi amado. Ese es el principio. Si no, no hay nada. No va a haber nada. Entonces empieza, hermano, a prestarte tú para que Dios, hermano, se empiece a mover en tu vida de una manera maravillosa. Yo no sé cuántos han escuchado del hermano Allen, A. Allen, que fue uno de los evangelistas más renombrados aquí en los Estados Unidos, por allá en los años 50, 60. Este hermano era un evangelista y Dios lo usaba, pero él sabía que Dios tenía algo más para su vida. Y entonces le dijo al Señor: Señor, yo quiero pues que tú me muevas, que tú me uses. Y le dijo el Señor: sí, pero quiero que tú me vayas entregando las áreas que no me has entregado todavía. Amén, hermano. Un evangelista, un siervo de Dios, Dios se movía, pero había cosas que le impedían todavía. Y entonces el Señor le pidió un ayuno grande. Y eso fue cuando el Señor le dijo: todavía hay áreas en tu vida que no me has entregado. Yo te quiero usar no solamente a ti, sino a todos los que me conocen, a todos los que son mis hijos, a todos los que he lavado y comprado con mi sangre. Yo quiero usarlos de una manera poderosa, pero hay cosas que les impiden. Entonces, cuando el hermano le empezó a entregar las cosas que le hacían falta, eran como 13 cosas, hermano. Ese nada más. Cuando ya iba terminando, se le presenta el demonio y le dice: con las otras has podido, pero con estas últimas no vas a poder. Él nunca dijo qué cosas eran. No lo escribe él ahí, se lo reservó. Pero, hermano, el diablo se le presenta y le dice: con estas no vas a poder. Entonces él siguió orando, siguió ayunando, siguió prestándose y le entregó las 13 cosas al Señor. Y cuando eso sucede, le dice el Señor: ahora sí, no hay demonio de cáncer ni de ninguna otra enfermedad que yo no la sane. Amén, hermano. Pero es tan importante entonces, hermano, si tú ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo de Dios, hermano, tú tienes que seguir en el fuego. Amén. No dejes que ese fuego se apague.
no porque ya lo recibiste. No, no, mi amado, tú tienes que meterte al fuego nuevamente. Yo crecí cuando el tiempo de las máquinas de vapor. Mi padre fue telegrafista en los ferrocarriles y nosotros siempre íbamos allá a la estación, hermanos. Y esas maquinitas de vapor, oiga, tenían una fuerza tremenda, hermanos. Arrastraban 60, 70 vagones cargados. Pero esas maquinitas atrás llevaban un compartimento, llevaban otra área donde cargaban toda la leña. Y adelante era todo el depósito de agua. Y había un hombre encargado, hermanos, que le nombraban el fogonero. El fogonero se encargaba, hermanos, de meter la leña, de prenderle fuego y hacer que la caldera, hermanos, hirviera. Y cuando ya estaba hirviendo aquello, hermano, la máquina tenía la máxima potencia y podía arrastrar todos los vagones. Gloria al Señor. Entonces el fogonero siempre ese era su trabajo, echarle leña, mantener el fuego en la caldera. Hermano, tú tienes que echarle fuego a la caldera, encender el fuego de Dios, aleluya. Hacer que el fuego del Señor, hermano, esté ardiendo, esté prendido siempre, que tú estés a la máxima potencia. Aleluya. Échale fuego ahí, hermanos, échale leña al fuego. Que se prenda eso, hermano, porque eso es precisamente, gloria al Señor, hermano, donde tú estarás en el nivel, en la esfera, hermano, donde el Señor quiere que cada uno de nosotros estemos para poder ver las maravillas del Señor. Aleluya. Enciéndete, hermano. Deja que el fuego del Señor encienda tu vida. Aleluya. Amén, hermano. Préndete en Dios, préndete. Necesitamos, hermano, que la iglesia se prenda, que se encienda eso. Aleluya. Amén. Entonces vivirás en ese nivel donde dice, hermano, que seremos calientes. Dice la palabra del Señor que Dios desprecia y Dios aborrece a los tibios. Amén, hermano. Aquellos que están en ese nivel donde no se quieren encender, más bien ni son fríos ni son calientes, están tibios nada más. Son indiferentes a las cosas del Señor, hermano. Y es que vivimos en una nación donde hemos aprendido a que todo se le pica un botoncito y todo sale automático ahí. No cuesta nada, nada más meterle las monedas. Todo lo hace la máquina. Y a veces pensamos que a Dios podemos hacerle así también, hermanos. Pero Dios, Él no cambia. Él ha puesto sus principios. Si usted quiere la bendición del Señor, hermano, nos tiene que costar una vida de santidad, una vida consagrada al Señor, hermano, una vida de una constante búsqueda de las bendiciones del Señor, hermano. Pero vale la pena. Vale la pena pagar el precio. Amén. Aleluya. Dios quiere una iglesia ferviente, hermano, una iglesia que esté ardiendo del fuego del Espíritu Santo del Señor, hermano. Cristo viene por una iglesia así. Amén. Ponte de pie en esta hora, gloria a Dios. Deja que el Señor, hermano, empiece a llenar tu vida, hermano. Olvídate de todo, de todas esas maneras que a veces adoptamos, costumbres que a veces adoptamos. Olvídate de ello. Cuando te vengas a la iglesia,
ven preparado, ven con una disposición en tu corazón, hermano. Ven a humillarte aquí bajo la presencia del Señor. Para eso es el altar, para que tú vengas y derrames tus lágrimas y haya un clamor aquí ante la presencia del Señor. Y cuando empiece la alabanza, los cánticos, mi amado, tú estés predispuesto para que Dios, hermano, empiece a llenar tu vida, para que el Espíritu Santo de Dios empiece a tocar tu corazón. Y entonces las cosas van a ser diferentes, hermano. ¿Somos pentecosteses? Pues vamos entonces, hermano, que la gente sepa, que el diablo sepa, que todos sepan que aquí hay verdaderos adoradores, hermano, que adoramos al Señor en espíritu y en verdad.